Tu mujer o tu marido pues puede empezar en un momento dado a desconectarse de ti. Y es que no te vienes en vacaciones, no tienes un fin de semana para pasarlo con otros. La gente necesita relaciones de calidad y con presencia. Claro. Y si tú estás con el móvil, estás viendo una peli en familia, pero estás con el móvil contestando emails, pues tu familia lo está viendo. Realmente es una carrera muy compleja y al haber comprado el arquetipo del héroe, no nos permitimos ni flaquear, ni mostrar que estamos flaqueando, ni por supuesto caernos, ni mostrar que nos hemos caído. Cuando hablamos del burnout, a lo mejor todavía no estás en la depresión, pero estás ya casi. Un éxito súper exitoso, y cuenta en el podcast cómo el día que firmó ante notario empezó una depresión. El 72% de los emprendedores de alto impacto, ¿no?, que estamos hablando de estos emprendedores que montan empresas digitales, startups, que tienen vocación de crecimiento muy rápido, que tienen que escalar muy rápidamente, el 72% pasa por problemas de salud mental. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Carlota, Mateos, muchas gracias por estar hoy en el podcast de In Recovery Talks. Bienvenida. Por contar un poco tu historia, es fantástica porque eres una emprendedora nata y muy poco a poco has acabado muy involucrada en el tema del bienestar y la salud mental para emprendedores. ¿Nos cuentas un poco cuál es tu historia, Carlota? Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo emprendí con 19 años. Mi primer proyecto fue Rusticae, que era un club de hoteles con encanto, rurales, pequeñitos. Y estuve 20 años llevando ese proyecto con mi socia, con la que lo cofundé, con Isabel. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando iba como por el año 17 tuve un burnout bastante importante y bueno, pues ahí empecé un poco a plantearme pues qué tenía que hacer con mi vida, ¿no? Sobre todo la profesional, porque era la que realmente me había llevado hasta ahí. Y de ahí surge la idea de montar con un hotelero de Rusticae una nueva empresa, que es Plenit, de comida ecológica que llevábamos a las empresas a través de comedores que montábamos dentro de las empresas y servicios de catering para eventos. Y en esa segunda aventura, porque yo ahí salté como 20 años después de estar en Rusticae, es cuando montamos Plenit, y ahí, bueno, pues un negocio muy bonito también, igual que Rusticae, y muy floreciente, hasta que llega la pandemia que nos machaca absolutamente, porque todos los comedores de empresa de todo el país cerraron, pero no solo los 3 meses que duró el confinamiento, estuvieron cerrados 1 año y medio, que es lo que nosotros aguantamos de pandemia hasta que ya tuvimos que cerrar, porque teníamos más de 100 empleados y aquello no se reactivaba. Entonces, bueno, es la aventura del emprendimiento, ¿no? La aventura del emprendimiento con una pandemia de por medio. Que eso ya sí que no nos lo esperábamos. Y a partir de ahí, ahí hago otro trabajo importante porque caigo en otro burnout y ahí hago un trabajo ya muy importante de reconstrucción personal y acabo pensando que al final, bueno, pues ya habían pasado, yo creo que ya llevaba como que 26 años como emprendedora y digo, bueno, pues ahora no me apetece emprender, no quiero llevar ese peso sobre mis hombros, necesito un descanso, pero sí quiero seguir haciendo cosas de impacto positivo, social o medioambiental. Y entonces ahí es cuando entro en el tema de Ancla. Carlota, has dicho burnout 2 veces porque has tenido 2 episodios de burnout. Para una persona que no sepa exactamente lo que es, yo creo que todos lo hemos oído alguna vez, pero ¿qué es? ¿Cómo se vive un burnout? Bueno, un burnout es la consecuencia, o sea, desde que tú empiezas a tener un estrés cronificado, ¿vale? El estrés crónico ya es una patología. El estrés es una respuesta adaptativa, que todos necesitamos poder sentir estrés para huir del león, ¿no? O para salvarnos de las llamas. Pero cuando tú estás continuamente teniendo la sensación de que tienes un león delante o de que hay llamas que apagar todo el rato, pues ese estrés se cronifica. Y entonces cuando tú ya entras en un itinerario vital con un estrés cronificado que padeces a diario, bueno, pues eso despierta capítulos de ansiedad, y esos capítulos de ansiedad con ese estrés cronificado a lo largo del tiempo
pueden llevarte perfectamente a desembocar en un estadio de depresión. Eso es, digamos, como un itinerario clásico, ¿no? Cuando hablamos del burnout, a lo mejor todavía no estás en la depresión, pero estás ya casi. Porque el burnout tiene muchas cosas en común con la depresión. Por ejemplo, que pierdes totalmente el interés por las cosas, la ilusión por las cosas, la esperanza. O sea, cuando te has quemado, ¿no? que es el burnout, que te has quemado del todo, estás prácticamente pues ahí, a las puertas de una depresión o ya en una depresión. Yo, de hecho, la segunda vez que tuve el burnout me trataron por depresión, o sea que ya estaba metida en una depresión. Entonces, pues es un poco eso, es entender... Carlota, en tu caso, llegaste al burnout, en el camino, cuando vas estando a las puertas, ¿hay pequeñas advertencias? Siempre, el cuerpo siempre te avisa. Lo que pasa es que no sabemos leer para nada el cuerpo y además que no le damos importancia. Lo que pasa es que también es verdad que avisa de maneras muy diferentes. A cada uno le avisa de una manera, ¿no? Hay uno que le sale una hernia, otra hernia, una úlcera, otra úlcera. Otro que tiene, pues como mi compañero Diego de Ancla, que tuvo inflamación multiorgánica y estuvo ingresado varias veces. Yo, por ejemplo, los síntomas que tuve, aparte de que me empecé a encontrar muy frágil emocionalmente en el primer burnout, aparte de eso, me dormía a las 6 de la tarde, llegaba a casa y me quedaba como un tronco en el sofá, cosa que jamás, ¿no? Pero claro, luego te das cuenta ya a toro pasado y dices, claro, ahí ya mi sistema nervioso estaba desconectando, o sea... entonces, bueno, pues sí, claro que hay avisos, pero aquí la gracia está en que volvamos a conectarnos con nuestro cuerpo y sepamos leer esos avisos. Siempre se dice aquello que el estrés en cierto grado es funcional, es bueno. Bueno, es que el estrés adaptativo lo necesitamos para sobrevivir, lo que te digo, pues si estás con un incendio detrás... Claro. Tienes que saber reaccionar y huir de las llamas. Y puede ser que hay algunas decisiones vitales que son las que nos llevan a pensar que una vida con tanto estrés o el estrés que puede cruzar la línea de funcional a no funcional, a estrés peligroso. Detrás de eso hay una decisión, ¿no? O un misunderstanding de la vida, ¿no? Sí, desde luego. En última instancia sí, pero antes de eso yo creo que hay otras cosas. Primero, que no sabemos nada de cómo funcionamos. O sea, no nos han explicado de pequeños, que bien nos vendría a todos, que efectivamente hay un estrés adaptativo y hay un estrés disfuncional, que tú no puedes estar huyendo de un león las 24 horas del día, porque tu cuerpo no lo va a soportar. Tu cuerpo tiene capacidad y mecanismos para, ante el estrés de ver el león, salir corriendo. Pero sales corriendo 20 minutos, ¿no? Ahora, si tú quieres correr con un león detrás 24 horas, 48, 36, una semana, 2 semanas, un mes, ¿qué le pasa a tu cuerpo y a tu mente? Entonces, tenemos que entender que el estrés está fenomenal, pero para cosas concretas y justificadas. ¿Qué ocurre? Que encima nosotros hemos entrado en un modelo, en una cultura social en la que el estrés está hipernormalizado. Porque si somos gente muy ocupada, con muchas responsabilidades, con muchas cosas que atender, y hablo sobre todo de lo profesional, pero en lo personal también, y en el caso de las mujeres más, que encima tienes mayor peso en las cuestiones domésticas que el hombre muchísimas veces, y entonces tienes que atender mucho más. Pero vamos a centrarnos solo en la parte profesional, y ahí vemos que cuanto más estrés tienes, suele ser porque asumes más responsabilidades, tienes más sobre el plato. Y eso está bien visto porque de alguna manera se relaciona con un cierto éxito profesional. Con lo cual hemos normalizado que tú puedas vivir estresado porque tu rol profesional así lo exige. Entonces, hemos entrado también en una entropía clarísima, porque realmente estamos dando carta de naturaleza a una cosa que es insostenible. El estrés cronificado no se puede sostener, ningún cuerpo ni ninguna mente, ¿no? Claro, además el peligro puede ser que tú el primer día de estrés, hablabas del ejemplo que es gráfico, el del león, yo puedo correr 1 o 2 o incluso una semana, pero claro, cuanto más estrés tengas, cuanto más tiempo dures estrés, más lejos estás de tener una cierta salud. Es el sesgo que pasa mucho, pues, por ejemplo, con los fumadores. Oye, a mí, ¿de qué me estás diciendo que me estoy muriendo de tabaco si llevo fumando 5 años? Oye, hay un sesgo de cómo ha pasado mucho tiempo y a mí no me ha pasado nada, hasta que pasa, ¿no? Y con el estrés
es similar. A mí estos temas son un poco recientes, porque hace unos años ni siquiera se mencionaban. Claro. Y a lo mejor informando o formando Claro. con instituciones como la que habéis creado en Ancla, que ahora me gustaría que contaras un poco, pues podemos por lo menos advertir, ¿no?, a la población y especialmente a los emprendedores. Yo cuando doy conferencias sobre este tema siempre digo, no os podéis ni imaginar lo que es capaz de aguantar un cuerpo y una mente. Porque yo, por ejemplo, tuve mi primer burnout 17 años después de haber emprendido. O sea, yo manejé unas cargas de trabajo brutales y un nivel de tensión constante durante años y años y años, y evidentemente yo pensaba que eso era lo normal, que además podía perfectamente, pero el día que mi cuerpo dijo hasta aquí, ese día no me pude levantar de la cama. O sea, pasas de 1000 a 0, tu cuerpo te desconecta, es que te desconecta y dices, no, o sea, no vas a poner un pie en el suelo. Porque ya no puedes. Entonces, has agotado absolutamente tus recursos y claro, para mí el mensaje es que no podemos llegar ahí. Así es, fue de binario, como total, te apagaste un día. Pero eso le pasa a casi todo el mundo. Sí. O sea, es de un día para otro, de repente te quedas ahí como, ¿qué me está pasando? Bueno, es de un día para otro si tú no atiendes a las señales de... A las señales de Digo, es que es lo habitual, porque en el fondo, siguiendo tu razonamiento, nuestro cuerpo aguanta. Claro. Y lo normalizamos y pensamos que es que, bueno, que la vida es así. Sí, esto que me está pasando, esto no es nada. Esto no, sí. Claro. Y, oye, Carlota, vamos al cotilleo. A ti un día te llama un amigo tuyo y tenéis una conversación y descubrís que hay un grupo de personas que no solo han pasado por una situación similar, sino que además tienen ganas de ponerse las pilas, de hacer algo, además, en pro de la sociedad. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, pues eso fue porque durante el confinamiento este amigo, que es Diego Ballesteros, que es un emprendedor en serie espectacular, español, aparte un tío listísimo, y que ha hecho cosas muy, muy, muy notorias dentro del mundo del emprendimiento, con unos exits muy interesantes. Bueno, pues es como el clásico emprendedor de éxito que todo el mundo admira, ¿no? Porque consigue cosas increíbles. Entonces, él en pleno confinamiento me llamó porque yo desde que tuve mi primer burnout siempre lo he contado en las conferencias, aunque no eran conferencias sobre esa temática, yo siempre lo saco porque veo que esa conversación en el mundo del emprendimiento no existe y cada vez que lo cuento viene tanta gente después de la conferencia a decirme, ostras, a mí también me ha pasado, ostras, qué valiente, cómo has contado esto, y yo me quedo así diciendo como, pero estamos fatal. Entonces, él me había oído en algunas de estas conferencias, entonces me llamó y me dijo, mira Carlota, me está pasando algo, o sea, muy gordo y no sé muy bien lo que es, pero intuyo que tiene que ver con las cosas que te he oído contar a ti sobre temas de salud mental, de lo que te pasó a ti. Y entonces efectivamente me estuvo contando un poco y dije, pues yo creo que tú tienes una depresión. Y entonces llama a mi psicólogo, mira a ver, y entonces él estuvo durante un año, de hecho se fue a vivir a Puerto Santa María durante ese año para también alejarse un poco de la gran ciudad y tal, y se fue con los hijos, todo. La verdad es que un tío, ya te digo, muy valiente y muy, muy top. Y entonces lo que ocurrió es que después de aquel año él hizo un hilo en Twitter que empezaba algo así como siempre he pensado que la depresión era cosa de flojos hasta que me pasó a mí. Y abre un hilo explicando su vivencia, ¿no? de este capítulo, que él ya ahí ya se encontraba repuesto. Y entonces lo que ocurrió es que hubo una avalancha de emprendedores, una especie de Me Too, ¿no? Sí. A mí también, joder, qué bien que lo digas, qué bien que seas tan claro con esto, tal. Pero también le empezaron a llegar en privado emprendedores que le contaban ya cosas muy gordas, ¿no? Pues intentos de suicidio, adicciones al alcohol, a la droga, familias rotas. Y ahí ya él se dio cuenta que eso ya no lo podía acompañar tan fácilmente porque le faltaban habilidades, ¿no? Claro. Y entonces ahí es cuando nos reúne a un grupo de emprendedores amigos que hemos pasado por este tipo de cosas y que estamos sensibilizados con la casuística de la salud mental en el emprendimiento. Y nos dice, oye, yo creo que hay que crear una asociación que ayude a visibilizar esto, a desestigmatizarlo y a dar apoyo real y a prevenir, sobre todo, ¿no? La idea inicial de él era que sirvamos de una plataforma de prevención. Claro. Que es verdad que eso nos ha funcionado menos bien que ser una plataforma de ayuda y apoyo a gente que ya está bueno, jorobada, ¿no? yo creo que bueno, con el hecho de poner el tema en conversación ya haces mucho precisamente sí. o sea, yo creo que el gran reto
es que bueno, digo por similitud con otras cosas que hemos trabajado aquí en InRecovery, como por ejemplo las adicciones, bueno, con que se empiece a hablar de ello. Claro, tú cuando empiezas a hablar de ello, empiezas a conocer de una manera más verdadera lo que está pasando, pues a lo mejor estás más capacitado para detectarte en ti mismo. Hombre, claro. O en un amigo. Nosotros, de hecho, el podcast, que fue lo primero que lanzó Ancla, el podcast es ya un podcast de referencia en el mundo emprendedor, y no sabes la de emprendedores que nos dicen, o sea, es que con vuestro podcast yo vibro, me emociono y me tranquilizo, porque veo que no soy el único que pasa por esto. Claro. Que yo pensaba que era un loser, que soy el único que no puede con la carga que supone emprender, y me estoy dando cuenta que es que esto es transversal al ecosistema, y no sabéis cómo os agradezco que me hayáis mostrado estas historias, primero para quitarme esa presión extra, y segundo, para aprender de cómo los otros emprendedores que van saliendo en el podcast han navegado esas situaciones, ¿no? ¿Con qué herramientas? Carlota, ¿y tú sabrías identificar algunos motivos por los que existe? Porque bueno, hay buenas señales, o empieza a haber señales de que podría haber esperanza y se podría hablar más de esto. Una de ellas es Ancla, por supuesto, y vuestro podcast. ¿Hay algunos motivos que tengáis detectados que pensáis que son troncales, que impiden que se hable de esto o que favorezcan que siga existiendo? Hombre, yo creo que hemos comprado clarísimamente la narrativa norteamericana de que el arquetipo del héroe, ¿no? De que el emprendedor en el fondo es un héroe o una heroína, que es gente muy visionaria, muy capaz de poner en marcha esa visión y convertirla en una realidad, y por supuesto muy capaz de sortear todos los obstáculos que nos vamos a encontrar en esa carrera emprendedora, que son miles, muchísimos más obstáculos que ayudas, ¿no? O sea, realmente es una carrera muy compleja, y al haber comprado el arquetipo del héroe no nos permitimos ni flaquear, ni mostrar que estamos flaqueando, ni por supuesto caernos, ni mostrar que nos hemos caído. Pero es porque hemos comprado una narrativa. Realmente yo creo que debería de estar sobre la mesa que emprender es probablemente uno de los oficios más complicados del mundo, que emprender en tecnología, por ejemplo, ¿no? Lo que son los emprendedores de alto impacto, de estas empresas tecnológicas que además tienen que escalar muy rápido y crecer muy rápido para poder seguir funcionando. Es complicadísimo. Y que esa gente no puede jugar al rol del héroe, porque eso está abocado al fracaso, porque ni eres un héroe, ni tienes los superpoderes de un héroe, ni es verdad que vayas a poderte levantar siempre. Tal. Entonces yo creo que hay que normalizar primero culturalmente la figura del emprendedor como alguien muy valiente o muy inconsciente. Yo siempre he dicho, cuando me dicen, eres muy valiente, digo, yo no soy valiente por haber emprendido estos negocios tan novedosos, tan diferentes. He sido una inconsciente, porque me he dejado llevar por una cosa que me ha apasionado, una idea que me ha flipado, y me he tirado para adelante sin pensar mucho lo que iba a implicar, porque si llego a pensar mucho lo que va a implicar, pues no lo monto. Ya te lo digo yo. Hombre, claro. ¿Te arrepientes de...? No me arrepiento para nada. Pero si yo hubiera sabido al principio lo que he ido sabiendo durante, habría dicho, mira, ¿sabes qué? Que mejor me saco una oposición, o que, ¿sabes? Habría tomado otro tipo de decisiones. Gracias a Dios no lo sabía y he hecho lo que he hecho, que para mí es maravilloso, que ha sido una escuela brutal. He conocido a una gente maravillosa, o sea, que no me arrepiento de nada, pero he sido más inconsciente que valiente. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que humanizar la figura del emprendedor, sajar esa visión del héroe cuanto antes, es como de manera quirúrgica, y eso es muy difícil, porque es verdad que... Pero es difícil porque te la impones tú a ti mismo. Y además, tu grupo más cercano de emprendedores también se lo han impuesto a sí mismo. Entonces es cultural. Es un asunto absolutamente que está intrínseco. Pero lo hemos importado, ¿eh? Lo hemos importado. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poquito ¿Y tú peligroso. crees que no sé si este melón es adecuado, pero y además yo estoy absolutamente convencido de que lo que hay detrás de los fondos de inversión y los venture capital son personas. Estoy convencido.
y que lo digo para que quede claro que no quiero frivolizarles ni mucho menos. Sin embargo, en la relación contractual que tiene un venture capital con un emprendedor, siempre existe una presión tremenda, aunque la relación sea de persona a persona, existe una presión tremenda de oye, hay que cumplir con los números. Y además tienes que cumplir con los números porque si no puedes dejar de ser el héroe. ¿No? Porque pues te retiramos la confianza, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede ser un motivo, la presión financiera que tienen por depender, sobre todo en las scale-ups o las empresas que dependen de refinanciación? Es una presión tremenda. Bueno, yo creo que el dinero, o sea, el acceso a capital o a la financiación siempre es algo muy estresante para el emprendedor porque por lo general la gran mayoría de los emprendedores vamos muy justos de medios. Otra cosa es que tú ya hayas vendido una empresa y entonces tengas... Pero bueno, en un primer negocio lo normal es que la gente vaya con lo justo. Con lo cual, tener acceso al dinero ya siempre es una fuente de estrés. Venga por vía bancaria, venga por inversores, ¿no? Entonces, eso ya en sí mismo es un estrés. Que además el dinero venga por parte de un fondo que te dice que en 5 años quiere salir y hacer su recogida del beneficio, pues ya te pone también un marco temporal que no es muy largo, es que 5 años se pasan así. Sí, entonces es otra fuente de estrés. Si luego encima la interlocución que tienes con el fondo pues está un poco deshumanizada, pues me imagino que otra fuente de estrés. Es verdad que al final, como dices tú, detrás de los fondos lo que hay son personas. Y hay personas y personas. Y yo he visto gente en fondos maravillosa y he visto gente muy desalmada también. Y que está diciendo, mira, que estos son números, o sea, no me cuentes rollos. Que tú me tienes que dar un no sé cuántos de rentabilidad en no sé cuánto tiempo y no estás cumpliendo y hay que meter caña y a lo mejor el emprendedor se te está deshaciendo en ese momento, que no puedes sostener más presión y te da igual, ¿no? Y además es cierta presión... Claro, yo intento ponerme la casuística del emprendedor que tiene esas dependencias, esas presiones y que está a lo mejor viviendo una situación de estrés grave. Tiene ya señales, pero él dice, yo me tengo que callar porque como encima estas personas piensen que a la cabeza de esta startup hay un tipo que está pasando problemas, eso ya es el detonante, ¿no? Total. De hecho, hay un estudio de Snapshot que se hizo en el 2022 que una de las cosas que medía era el grado o sea, qué porcentaje de emprendedores se atrevía a compartir con sus inversores que estaba pasando por problemas de salud mental. Y claro, la cifra es bajísima. ¿Snapshot qué es? Perdona, para los que no Snapshot sabemos. es una empresa israelí que se ha dedicado en los últimos años, bueno, lo ha creado una chica joven que está muy interesada en el ecosistema emprendedor y lo que se dedica es a hacer estudios de investigación científica, muchos, o sea, en general todos relacionados con salud mental y bienestar dentro del ecosistema emprendedor. Entonces hace estudios con emprendedores americanos, norteamericanos, europeos e israelíes, siempre en torno a los temas de salud mental. Y este estudio está fenomenal, es un estudio del 2022 y ya te digo, uno de los temas que toca es eso, cómo de seguro y de cómodo te sientes diciéndole a tu socio inversor que estás pasando por un mal momento y que necesitas ayuda. El otro día, hablando de números, me comentabas por teléfono que el número de emprendedores que ha buscado ayuda, que era, si no recuerdo mal, 2 de cada 5 ayuda... Sí, o sea, realmente para mí aquí en este estudio hay unas cifras demoledoras y es que el 72% de los emprendedores de alto impacto, ¿no? Que estamos hablando de estos emprendedores que montan empresas digitales, startups, que tienen vocación de crecimiento muy rápido, que tienen que escalar muy rápidamente, el 72% pasa por problemas de salud mental. Y respecto a lo que tú me preguntas es, vale, de este 72%, ¿cuánta gente busca ayuda profesional para salir de ese impasse? Es decir, que si ese mismo emprendedor bajando estas escaleras se cae y se rompe la tibia, estamos todos seguros que se va a ir al hospital a que le vea un traumatólogo, ¿no? O sea, pues cuánta gente de esa, ante un problema de salud mental que le está impidiendo y que le está doliendo en el alma en la situación que está viviendo, ¿cuánta gente se va a ver a un psicólogo o a un psiquiatra tal? Se va el 23%. Entonces, al final, esa cifra, ¿por qué es tan baja? Pues porque hay mucho miedo al estigma. Y eso está también, súper analizado en el estudio.
Y ese miedo al estigma es mucho mayor en emprendedores hombres que en emprendedores mujeres. En el caso de emprendedores hombres, el miedo al estigma lo tiene un 55% de esa gente que está sufriendo estos temas. En el caso de los emprendedores jóvenes de menos de 30 años, ese 55% sube al 59%, cosa que para mí es contraintuitiva, porque justamente la gente joven hoy habla de salud mental con mucha más apertura y va al psicólogo con muchísima más facilidad que la gente más de generación X como la mía, y ya no te digo los boomers, ¿no? Entonces, eso me llama mucha atención, y sin embargo en el caso de las mujeres es un 24% las que no acuden a ayuda de ningún tipo por miedo al estigma, con lo cual claramente hay un elefante en la habitación con el tema del estigma. Lo que está claro es que todo lo que hemos hablado antes de mensajes o la propia acepción de soy un héroe, todo esto tiene consecuencias, ¿no? Que es que no se busca ayuda. Estamos hablando... Esto es como si dijéramos, eres un ángel. Y tú te creyeras que eres un ángel, pero es que no eres un ángel, eres un ser humano. Pues igual, no eres un héroe, eres un ser humano. Entonces, que te creas eso te va a traer problemas. Porque estás actuando en tanto en cuanto héroe cuando no eres un héroe. A ver, Carlota, dame más datos que son muy interesantes de este estudio, porque hablabas también de que hay un porcentaje muy alto de los emprendedores que afirman haber tenido problemas de salud mental, que es por estrés crónico, por burnout, por ansiedad. Sí, o sea, que ese 72% que hablábamos que sufre problemas de salud mental, que es decir, 3 de cada 4, es decir, que tienes prácticamente todas las papeletas de acabar cayendo en problemas de salud mental. Luego, ¿cómo se divide? Porque claro, salud mental es un término muy amplio. Salud mental es estrés crónico, salud mental son ataques de ansiedad y de pánico, salud mental es depresión. Entonces, hay un poco, son estas cifras que comentábamos del estudio, que el 44% tiene problemas de estrés crónico, el 36% tiene problemas de burnout, el 37% de ansiedad, el 13% de depresión y el 10% de ataques de pánico. Pero todo eso es un poco dentro de ese 72%. O sea, que al final las manifestaciones de salud mental son variadas y hay gente que yo, por ejemplo, podría decir, bueno, yo es que he tenido estrés crónico, he tenido burnout, he tenido ansiedad y he tenido depresión. Lo único que no he tenido son ataques de pánico. Miento. Mi primer burnout me enteré de que tenía un problema de salud mental porque esa mañana no me pude levantar de la cama y me dio un ataque de pánico. O sea, yo lo he tenido todo. Lo has tenido todo. Bueno, pero el dato clave es que de la casuística que sea, el 72% de los emprendedores de alto impacto afirman haber tenido problemas de salud mental. Y Carlota, ¿esta cifra se corresponde con el porcentaje de emprendedores que cuentan abiertamente que han tenido problemas de salud mental, o no, hay que rebuscar? Evidentemente no, claro. Esto, o sea, por ejemplo, nosotros en Ancla llevamos ya 35 episodios, creo. Bueno, pues 35 emprendedores y emprendedoras que han decidido dar un paso adelante y contarlo, y alguno de ellos se lo ha pensado más de un año. Hasta que ha dicho, venga, estoy preparado para contar esto, ¿no? Y para hacerlo público. A otros que enseguida te dicen, sí, lo cuento, que yo estoy muy concienciado con que esto hay que airearlo y tenemos que darnos cuenta de que esto es casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Y no dejarlo como algo que le pasa a algún emprendedor. Claro. No. Esto es común. Es muy común. Claro, y yo entiendo que de vuestro pool de emprendedores todos estarán convencidos de que es importante hablar de ello, pero claro, cuando toca, pues la gente se plantea pues, lo que le afecta a lo suyo propio, a la persona. Lo que hablábamos, ¿no? Del miedo al estigma. Desde luego. Una pregunta, Carlota. Tú me hablabas de que los emprendedores de alto impacto, bueno, pues tienen esa presión y tienen que alcanzar algunos retos, algunos hitos, a veces financieros. ¿Es posible que yo pueda liderar una empresa, una startup, y con esas exigencias, pero de un modo más saludable? Es decir, a lo mejor siendo consciente de eso. Carlota, ¿cómo se hace? Bueno, pues mira, eso, un ejemplo que todo el mundo entiende, y sobre todo los hombres lo entendéis muy bien, porque de hecho el ecosistema emprendedor está constituido en España por un 75% de hombres, o sea, no es un sector paritario para nada. Y una cosa que los hombres entendéis muy bien es el deporte de alto rendimiento. Hace 30 años, si tú eras un deportista, un futbolista del Real Madrid o un jugador de la NBA, pues me imagino que
que hacías mucho deporte, o sea, que entrenabas mucho y que tu entrenador a lo mejor lo que te decía es, oye, nada de salir por la noche por ahí de juerga, vete a la cama pronto, que mañana tenemos partido, no sé. Y no hacer ni caso, además. Bueno, yo eso ya no me meto, eso no me meto, pero quiero decir que las pautas, más allá del puro entrenamiento físico, eran limitadas. Bueno, no te metas una fabada antes de un partido, pues bueno, cosas de sentido común, las que te diría tu madre, ¿no? No te acuestes tarde, no te comas una fabada. ¿Cómo funciona hoy un deportista de alto rendimiento? Tiene un pool tiene un equipo de especialistas a su alrededor todo el rato, que van desde nutricionista, entrenador físico, fisioterapeuta, psicólogo, coach, no sé qué. Tienes por lo menos 5 personas a tu alrededor que te están entrenando en unas habilidades que coadyuvan a que luego tú seas un grandísimo deportista. Y aquí ya no me estoy metiendo en la parte del entrenamiento físico, que ese ya lo doy por supuesto, ese es su trabajo, ¿no? Pero todas estas otras cosas que hacen que ese trabajo físico tan intenso que hacen en el entrenamiento y luego en sus partidos, joder, den sus frutos. Pues esto es lo mismo. Tú vas a ser una persona de alto rendimiento. Entonces, tendrás que prepararte. Entonces, esto es como decir, voy a correr una maratón. Tú o yo, hoy decidimos que nos vamos a preparar una maratón. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es pensarlo mucho porque es Pero bueno, supuestamente ya lo hemos pensado y nos hemos comprometido. Lo hemos decidido. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a poner a entrenar. Yo, como no corro, pues tengo que empezar todos los días, 5 minutos, luego 10, luego tal. Voy a ver qué como, voy a ver qué no como. Me voy a comprar unas buenas zapatillas. Lo básico. Bueno, pues esto es como, mira, chaval, vas a emprender una maratón. Esta no es de 42 kilómetros. Esta puede durarte 20 años, ¿vale? Y nos vemos mañana que empezamos. Y tú apareces allí con tus chancletas, sin haber entrenado, y diciendo, venga, vamos a correr los 42 kilómetros estos. Que encima no van a ser 42, es que van a ser años. Y vas con tus chancletas y sin haber entrenado. No se puede. Pues no se puede. No se puede. Porque esto es alto rendimiento. Emprender es alto rendimiento. Entonces te tienes que preparar. Y claro que se puede emprender mucho mejor. Y una cosa, por ejemplo, que tiene que aprender todo emprendedor es a meditar. Porque es la mejor manera de autorregular tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso se va a poner en picos bestiales muchas veces. Entonces, si dejas que esos despliegues de cortisol y adrenalina inunden todo tu sistema, un día, otro día, pues no, tienes que aprender a meditar, a respirar, a tal, porque todo eso hace... Pues habrá que aprenderlo. Alguien te tendrá que enseñar. A grandes rasgos, lo que estás proponiendo es que una persona que esté decidiendo ser alguien de alto impacto sea más lista o no, o menos lista. En todos los casos, tiene que valorar la posibilidad de rodearse de un equipo, ya no solo para su propia empresa, sino para que él mismo o ella misma... Te lo pongo más fácil. A lo mejor no hace falta un equipo. A lo mejor lo que hace falta es que aprendas una serie de cosas. Por ejemplo, que es fundamental que duermas 8 horas. Fundamental. No, o sea, y esto es muy de los hombres también, lo de, no, yo con 5 horas estoy fenomenal. No, no estás fenomenal. Crees que estás fenomenal. Pero mantener una pauta de sueño tan raquítica a lo largo de los años te está machacando por dentro. Entonces, con que tú aprendas, entiendas que tienes que dormir 8 horas, que tienes que comer bien y que tienes que comer de una manera regular. No puedes tomarte un café a las 8 de la mañana y comer un sándwich de máquina a las 5:30 de la tarde y entre medias es que ni te has acordado que tenías que comer y lo que vas a comer encima es una mierda. O sea, hay una serie de cosas que tienes que entender. Y luego, bueno, pues sí, pues que alguien te enseñe a meditar, que tengas un psicólogo de referencia si en un momento dado no puedes con tanta presión o tienes temas que traes tú de tu vida personal que te están de alguna manera lastrando, no solo en la personal, sino también en la profesional, y lo puedas tratar. O sea, hay cosas que sí requieren profesionales y otras cosas que lo que requieren es conciencia. Que si eres un ser de alto rendimiento, tendrás que comer, que dormir, que respirar, que meditar para poder, con esa ola de estrés, obstáculos y dificultades que te va a traer tu emprendimiento. Es muy importante lo que dices y además es estructuralmente fácil. Es decir, no estás pidiendo algo desmesurado. Es básicamente ordena tu vida y tus prioridades son
alimentarte, deporte, espiritualidad y dormir bien, y después estarás preparado para ser de alto rendimiento. Me parece y a lo mejor no te sale bien tampoco la empresa, pero tu desgaste y el de tu entorno, porque aquí ya no es solo cómo te desgastas tú, es cómo desgastas tu matrimonio, cómo desgastas la relación con tus hijos, cómo desgastas la relación con tus amigos. O sea, tu entorno también lo va a agradecer, porque vas a estar en consciencia y eso también lo vas a cuidar. Una pregunta, ¿tú crees que esto que parece relativamente sencillo, es muy difícil estar en desacuerdo con lo que acabas de decir? Sin embargo, a mí me da la sensación de que quizá la gente pues, no lo tiene aprehendido con H. No lo tiene interiorizado. Sí. Y no ayudan mucho bueno, pues todos estos vídeos o referentes. Ahora mismo me estoy yendo a las nuevas generaciones, pues que reciben vídeos completamente polarizados y claro, los vídeos que más destacan siempre son las cosas más extremas y esto que aplica en muchos ámbitos en el mundo de los negocios también. Entonces un chaval de 20 años o una chica de 20 años puede recibir muchos mensajes de puedes hacerte rico haciendo 2 memeces y se lo creen. No solo se lo creen, sino que si no lo consiguen, piensan que son unos absolutos fracasados o unos ineptos. Claro, esta presión no solo no lleva a ningún lado, sino que si realmente quisieran recibir contenido de calidad para hacerte rico en 20 minutos, que yo no sé cómo se hace, pero si hubiese algún modo, ese contenido debería estar complementado por... tú tienes que estar bien en el recorrido, ¿no? Y a mí me da la sensación de que la juventud pues, se va confundiendo con toda esta marebunda de mensajes raros que les llegan en redes. No sé si opinas algo al respecto. Bueno, yo tengo 2 hijos de 20 y 24 y me acuerdo muy bien. Nosotros no tenemos televisión, pero en verano les mandábamos un mes con su abuela paterna a Alicante. Y entonces ahí tenían barra libre de televisión. La abuela decía, lo que queráis, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi hijo un día me llamó y me dijo, mamá, apunta este teléfono. Y yo, ¿para qué? Él tenía a lo mejor 7 años. Y me dice, es que es un anuncio que te dice, hazte rico al instante. Y entonces se ve a un señor que le vienen un montón de billetes y se le pegan por todo el cuerpo porque se hace rico al instante y es solo si llamas a este teléfono. Y entonces... Bueno, claro, me dio una ternura brutal, me hizo muchísima gracia, pero ahí yo inicié la conversación con mi hijo de aquí al instante no hay nada, ¿sabes? O sea, ni rico, ni famoso, ni intelectual, ni gran empresario, ni gran cineasta, que a mi hijo le encanta el cine y de hecho se ha formado al final en temas de cine. Aquí no hay nada al instante, ¿no? Entonces yo creo que, claro, es que aquí hay una cultura de la inmediatez que se ha instalado sobre todo en esas nuevas generaciones y sobre todo por culpa nuestra, porque al final, oye, esos niños, esos jovencitos de hoy son hijos de alguien, ¿no? Claro. Que yo creo que, claro, que es que estamos como en un caldo de cultivo terrible porque las nuevas tecnologías te lo dan todo al instante, o sea, hay muchas cosas que han pasado a ser instantáneas. Pero desde luego, claro, que duda cabe que hacer dinero de manera rápida y fácil, eso no está inventado, porque si estuviera inventado ya seríamos todos ricos. Claro, y sobre todo el que lo sabe hacer no te lo va a contar. No, y aunque te lo cuente, te va a contar una historia de mucho sacrificio, de mucho tal, y de mucha suerte, sí. y de cosas de repente que se han alineado los astros. Eso te iba a preguntar, Carlota. Y bueno, pues a lo mejor sí, hay alguno que se hace rico al instante. Tú estás muy metida en el sector del emprendimiento. Esto para que quede claro. Tú conocerás a muchas personas que han tenido... ahora se dice más que éxito, exits, ¿no? Sí. Bien. ¿Y a cuántos conoces que lo hayan hecho al primer año o a los primeros meses? A nadie. Conozco gente que a lo mejor lo ha hecho en 5 años, que sigue siendo una barbaridad de pronto. Muy rápido, sí. Para hacerte de repente una venta de millones de euros, ¿no? Sí que los conozco. Y mira, en nuestro podcast precisamente el primer capítulo es a Íñigo Juantegui, que vendió la nevera roja en relativamente pocos años, un éxito súper exitoso, y cuenta en el podcast cómo el día que firmó ante notario empezó una depresión, porque de repente se quedó como vacío de sentido. Bueno, es un capítulo muy interesante de escuchar. Entonces, al final,
Sí, ya lo sabemos, que el dinero no trae la felicidad tampoco. O sea, aunque tengas el super éxito, hay un mogollón de emprendedores que te dicen lo mal que lo han pasado después porque no se han encontrado bien. No porque hayan hecho nada malo, pero que eso que aparentemente para todo el mundo es como, joder, si me pasara a mí, madre mía, qué maravilla. Pues no, pues luego hay mucha gente que le pasa y lo pasa mal, porque no sabe metabolizar todo eso o no puede metabolizarlo a la velocidad que está sucediendo porque no está preparado para lo que viene después. El otro día leía en un newsletter, ya no me acuerdo de quién, de estos emprendedores que venden la empresa y empiezan a sufrir un problema enorme de identidad al día siguiente porque pasan de tener un inbox en su email de 200 mails diarios a 0. Y no lo saben gestionar. Es como, ¿he dejado de existir para el mundo o qué? ¿He perdido sentido como ser humano? Y tengo una pila de dinero en el banco, pero... Yo lo que quería eran correos. Yo lo que quería era sentirme que era alguien. Y Carlota, ¿no? y todo esto realmente, bueno, al final son cuidar de la salud mental, de dormir mis horas o ser de alto impacto, pero me alimento bien y yo a mí me cuido. Al final, eso es un desarrollo de fortalezas emocionales también, que quizá venga con el recorrido de los primeros años de emprendimiento. O sea, a esto también se tiene que aprender. También se tiene que aprender. Yo no sé si tiene sentido entender que los primeros años a lo mejor pueden ser más caóticos, pero que el horizonte natural debe ser que no tiene sentido ese emprendimiento de alto impacto si tú no estás ordenado. Y más allá, si tú estás ordenado, después disfrutarás mucho más de tu perfil profesional de emprendedor en serie y siempre te priorizarás, ¿no? Y esto pasa, la gente en sus segundas... Sí, hay gente que sí, que claramente... O sea, la gente que ya ha pasado por estos capítulos, en general, toma conciencia y si vuelve a emprender... mira, pero no solamente por cómo me cuido, una de las cosas que pasa mucho es por qué emprendo. O sea, cuáles son mis motivaciones intrínsecas de por qué emprendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, pues estás como en un piloto automático y después de sufrir todo lo que has sufrido y de que te pase todo lo que te ha pasado, que muchas veces es que tienes que cerrar tu empresa, si quieres volver a emprender, mucha gente sí que está como, sí, pero esta vez lo quiero hacer desde un lugar que me alimente el alma, ¿sabes? Ya no solamente estoy buscando la parte económica o el reconocimiento o tal. Ahora quiero tener la sensación de que estoy aportando algo valioso. Eso pasa mucho. Y en gente que ha tenido sus problemas de salud mental emprendiendo, muchísimo. Porque claro, estas caídas ahí al pozo negro, una de las cosas que te activa es la cuestión existencial, ¿no? De, pero yo, ¿por qué hago esto? ¿Y por qué estoy sufriendo tanto por mi trabajo? Y es posible, ¿no?, tener éxito teniendo en cuenta todo esto, ¿no? O sea, hombre, no son incompatibles. Es que es mucho más compatible que de hecho, lo otro. Es mucho más compatible. Cuando tú estás emprendiendo por algo que te mueve profundamente, la gasolina que sale de tu cuerpo es otra, dura mucho más, la ilusión es mucho más. Porque fíjate, una de las cosas también que vemos mucho entre los síntomas de alerta de gente que ya está emprendiendo es la pérdida de interés. O sea, cuando tú estás ya en el burnout, pierdes el interés. O sea, casi que le coges manía a tu empresa, ¿no? Es como, todos son marrones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, es muy importante no llegar a ese punto, porque es que en ese punto ya has cogido manía al proyecto, ya es muy difícil volverte a enamorar de eso. Y es que hay que estar enamorado de lo que haces para tirar de ese carro tanto tiempo. ¿Y qué hay de las relaciones personales que tiene el emprendedor? Bueno, esto es fundamental. O sea, esto es el gran tema. Cuando hablamos del sueño, de la alimentación, que por supuesto, ahora bien, o sea, lo más crítico para un ser humano es la calidad de sus relaciones personales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y eso lo estamos estudiando cuantitativamente. Es que vemos clarísimamente que en este colectivo hay un abandono sistemático de todas las relaciones sociales, pero de las que más es de la pareja y de los amigos. Y esto es muy peculiar porque al final dices, ahora, qué casualidad, pareja y amigos, justo los dos tipos de relaciones que nosotros elegimos. Porque a tu pareja la eliges tú y a tus amigos también. A tus hijos no los eliges, a tus padres no los eliges, a tu familia extendida no la eliges. Pero esos dos colectivos sí los eliges tú. Casualidad que los que tú eliges son los que más abandonas.
Entonces, esto es el pan nuestro cada día. O sea, hay un abandono sistemático de esas relaciones y eso es muy peligroso para tu cerebro. La intuición me dice que puede ser personas que están a la deriva de su negocio, ¿no? Y por eso las elecciones que hacen ya no tienen nada que ver con su faceta personal. Pero es que eso pasa todo el rato. O sea, es que es muy raro que haya un emprendedor que emprenda y que no se lo trague su propio emprendimiento. Claro. Porque un emprendimiento es algo que siempre te pide más. Entonces, si tú tienes una personalidad hiperresponsable, si tienes una personalidad en la que quieres hacer bien las cosas, lo normal es que nunca sea suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro que tu elección siempre es la empresa. Llegan las vacaciones, no me puedo ir de vacaciones porque fíjate, tengo este marrón, tengo esto que atender, tengo esto, pues no me voy. Son un mogollón de emprendedores que te dicen que llevan 5 años sin coger vacaciones. Es como, pero ¿nos hemos vuelto locos o qué? Sí. Entonces, claro, llega el momento de la cena y sigues trabajando y no cenas con tu familia. Pues tu mujer o tu marido pues puede empezar en un momento dado a desconectarse de ti. Y es que no te vienes en vacaciones, no tienes un fin de semana para pasarlo con otros. La gente necesita relaciones de calidad y con presencia. Claro. Y si tú estás con el móvil, estás viendo una peli en familia, pero estás con el móvil contestando emails, pues tu familia lo está viendo, que no estás con ellos. Entonces es normal que se vayan desgajando. Y de hecho hay mucha mucho emprendedor que se queja, ¿no? De que, claro, que sus amigos ya no les llaman. Porque claro, te han estado llamando para las cosas y tú has estado diciendo que no sistemáticamente y dejan de llamarte. Es que ya no me llaman, claro. Tienes que llamar tú y reengancharte claro, si acaso tú. Te reengancharás tú. Claro. Oye, entonces, por recapitular un poco todo esto, ¿cuáles son los pilares para que un emprendedor pueda tener equilibrio o fortalezas emocionales para tener bienestar o tener calidad mientras emprende? Pues un poco todo lo que hemos contado. O sea, realmente lo primerísimo, no te desconectes de tus relaciones sociales. Eso se lo digo a un emprendedor, se lo digo a un alto directivo, se lo digo a cualquier persona que esté como muy excesivamente centrada en el trabajo. De tus relaciones familiares y de amigos. Y luego todo aquello que permite que tu maquinaria funcione lo mejor posible. Y eso es dar descanso, hacer actividad física. Tú no puedes estar sentado todo el día frente a un ordenador y no mover tu cuerpo ni un rato. Mira, de hecho hay estudios ya que dicen que es más efectivo cada hora y media levantarte 2 minutos de tu silla y hacer a lo mejor sentadillas, subir y bajar escaleras y volverte a sentar, que irte 2 veces a la semana a hacer 1 hora al gimnasio. O sea, tu cuerpo es una máquina diseñada para moverse y no la movemos casi. Y ahora mucho menos, porque ya te digo que es todo ordenador. Los temas de alimentación, la respiración, la meditación, un poco todos los básicos, los básicos de lo que sabemos que te hace vivir bien al emprendedor y a cualquier ser humano, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, Carlota, las 8 horas de sueño. La historia de personas que piensan, porque claro, al final todo emprendedor, igual que casi todas las personas, lo que andan buscando al fin y al cabo es una vida lograda, ¿no? Aunque no sepan muy bien cómo hacerlo, aunque no sepan ni siquiera que lo están buscando. Claro, la historia del emprendedor que se sienta ante el notario para hacer el sumum de todo lo que estaba preparando y que eso no le satisfaga, al final esto es una evidencia de que va a ser muy difícil que tú consigas una vida lograda centrándote únicamente en la parte profesional y que somos un todo y que hay que acompañar. Me ha llamado mucho la atención. Y claro, después de eso, si tú no, esa faceta desaparece de tu vida, pues puedes entrar en un estado de depresión o no encontrar sentido. Me pasabas también unos datos muy interesantes sobre la fatiga. ¿Qué es? Mental. ¿Qué es la fatiga mental? Bueno, la fatiga mental es uno de los temas que se está empezando ahora a estudiar más a fondo y es que, bueno, pues llega un momento que igual que si tú estás haciendo pesas con el bíceps y estás 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, 20 minutos, llega un momento que el músculo se fatiga, o sea, ya no puede, ¿no? Bueno, pues con el cerebro es lo mismo. Entonces, hay un momento en el que si tú no estás dándole momentos de recuperación a ese cerebro, con el sueño, con la meditación, con la respiración en los momentos en los que estés muy atacado, con todas las cosas que puedes dar un respiro a tu sistema nervioso y a tu cerebro. Si tú eso no se lo das y le estás todo el rato exigiendo que esté en productividad, pues llega un momento que la mente se cansa.
Entonces, ahora lo que estamos haciendo desde Ancla, tenemos en la home de la web tenemos un autotest donde puedes medirte cómo estás de fatiga mental. Y luego te devolvemos, una vez que has terminado el test, te devolvemos un email personalizado con en qué cosas estás peor y cómo puedes, qué tienes que hacer para esos apartados. Imagínate que uno de los problemas que tienes es deshidratación. Pues cómo tienes que hacer para hidratarte mejor y que el cerebro esté mejor hidratado, o lo que sea, o el descanso, cualquier cosa. Y luego también te referenciamos a nuestro curso, que tenemos un curso que se llama Healthy Minds, te referenciamos al capítulo del curso que trata ese tema, para que también puedas documentarte un poco mejor. Pues ya sabemos que todos los emprendedores que tengan la sospecha de que podrían estar teniendo fatiga mental, que se metan en la página web de ancla.life. Eso es. Y que ahí tienen un autotest genial que les va a arrojar los resultados de cómo se encuentran. Y a nivel general, Carlota, los datos son tremendos. Me pasaste una diapositiva, no sé si quieres que echemos un vistazo, pero me hablabas de que el 68% se sienten incapaces de hacer su actividad diaria por fatiga mental. Sí, 68, es que lo que os decía antes, ¿no? Que esto es como que tienes tres papeletas de cada 4. Tiene problemas de concentración, tiene el 83% de los emprendedores que está tomando este test. El 84% tiene problemas para conciliar el sueño, que esto, claro... Bueno, y aquí hay otra cosa, ya no solo que te cueste dormirte, ¿cuántos se despiertan a las 3 de la mañana y ya no se duermen? Porque ya la cabeza empieza a... Pues tremendo, ¿no? Se sienten cansados o con poca energía un 80%, el 40% bajo mucho estrés no busca apoyo de amigos o familiares, del 40% es casi la mitad. O sea, que estás necesitando apoyo y no lo buscas teniéndolo al lado, porque es tu pareja, tus amigos, tus hijos. Y un 66% no usa nunca técnicas de meditación o relajación o respiración profunda. O sea, que es que te das cuenta como algo que está tan al cabo de o sea, está ahí, estirando un poquito tu mano, puedes aprender en 5 minutos cómo meditar, porque es que es una tontería, cómo aprender a hacerlo, o cómo aprender 3 o 4 respiraciones que te van a bajar de revoluciones y con una incidencia tan enorme, pues hay muy poquita gente. Bueno, tú ponías el ejemplo de ejercitar una pesa en el gimnasio. Yo si voy al gimnasio a hacer pesas, en el momento en el que fallo, soy plenamente consciente, oye, ya no puedo hacer ni una pesa más. He fallado. De hecho, es lo que me ha pedido el entrenador. Fantástico. Pero con la cabeza es diferente, claro. porque esa sensación tú no la tienes. ¿Hay alguna sensación que nos pueda indicar, pues no lo sé, pues, si neblina o...? Mira, es que es mucho más fácil que eso. O sea, realmente la fatiga mental es que la notas. Es que tú de repente empiezas a notar que estás más espeso, por ejemplo, y que contestar un mail se te está atascando. O que tienes que entrar a una reunión que sabes que es conflictiva y empiezas como... Eso es fatiga mental. Ahí ya estás viendo que no estás pudiendo afrontar cosas, digamos, normales. Y la fatiga, la sensación de estoy cansado mentalmente, esa la podemos percibir perfectamente si nos escuchamos. Yo he sido una experta en no escuchar mi fatiga mental durante casi 20 y pico años. ¿Qué hacía? Que decía... qué cansada estoy, venga, un poco más. Y había un momento en el que de repente, a lo mejor a las 12 de la noche, ¡bum!, se me quitaba todo ese cansancio y entonces me ponía ahí a producir, pero a lo mejor de 9 a 12, que es cuando había parado a cenar, pero ahí había estado tirando de un carro que ya no se movía bien. Y yo seguía, venga. ¿Qué pasaba? Que como luego de repente a las 12 se me iluminaba todo, decía como, claro, es que tengo que pasar por ese Rubicón para entrar ahora en este error. O sea, estás llevando el sistema al límite. Entonces te autoengañas. Pero yo ahora estoy trabajando al ordenador y como noto que tengo fatiga mental, paro. Es mejor parar. Paro y a lo mejor digo, pues son las 6, pues hoy ya he acabado. O son las 5 o las 4:30, me da igual. Es que ya no me doy más, no le voy a pedir más. O date un break.
Los emprendedores que pueden organizar Por supuesto. al gimnasio. Claro, yo ya no estoy en esas dinámicas de jornadas de 14 y 16 horas, pero si tuviera que tenerlas, por supuesto me iría al gimnasio, por supuesto me iría a pasear, por supuesto me iría a meditar. Que además yo creo que eres mucho más efectivo cuando tu cabeza está claro. en plenas condiciones. Claro. Es decir, cuando una persona está ya con fatiga mental, es mejor dejar tranquila la cabeza un ratito. Sí. O hasta el día siguiente. ¿Qué tipo de... En Ancla, cuántos años lleváis? 3. 3 años. Desde que empezasteis... Bueno, miento, con el podcast llevamos más. Llevamos, yo creo que 3 y medio, 4, vale. contando Es que con el justo podcast. te iba a decir, empezasteis con el podcast. Sí. Y después habéis ido incluyendo pues, talleres y cosas más prácticas, un observatorio en el que hacéis medida cuantitativa y también alguna cosa cualitativa. ¿Qué cosas nos podemos encontrar en Ancla Life? Es decir, ¿qué es lo que habéis visto que es necesario para un emprendedor? Pues mira, trabajamos en 5 pilares. El primero es visibilizar la problemática y desestigmatizarla, y eso lo hacemos con el podcast y con charlas divulgativas. El segundo pilar es la formación, y ahí tenemos una plataforma online donde tenemos, aparte de todos los podcasts, que son muy formativos, tenemos un curso desarrollado íntegramente por nosotros con Niracara, que son los grandes expertos de temas de salud mental y mindfulness en España, y es un curso que está montado en 6 módulos, uno sobre el estrés, otro sobre el mindfulness, otro sobre actividad física, otro sobre higiene del sueño, otro sobre buenos hábitos y otro sobre buenos hábitos y gestión emocional. Y otro sobre el tecnoestrés, ¿no? Cómo un mal uso de la tecnología incrementa nuestros niveles de estrés. Y todo ese curso tiene un sustrato brutal científico, para que la gente entienda la ciencia que hay detrás de cada uno de estos módulos que te he contado, ¿no? Y que entienda que no estamos hablando por hablar, que es que hay evidencia científica de todo lo que contamos ahí. Luego hay un montón de meditaciones guiadas para que el que quiera aprender a hacer mindfulness que tenga una manera, pues digamos, amable de aprender. Y luego tenemos unos retiros de fin de semana donde tratamos todos estos temas del curso, pero ya en presencial, porque hay gente que ya no quiere más pantalla, no quiere hacer más temas online, cosa que está fenomenal. Y en la plataforma de formación tenemos también un montón de libros y audiolibros sobre todas las temáticas que trata el curso, higiene del sueño, de tal cual. Tienes un montón de bibliografía para luego poder profundizar sobre el tema que tú veas que es más tu talón de Aquiles o que te interesa más. Ese es el segundo pilar, que es la formación. El tercero es la comunidad, que ahí creamos grupos de emprendedores, de 7 emprendedores que se ven una vez al mes, siempre el mismo grupo, para tratar los temas que les están resultando más retadores, que pueden ser de índole profesional, pero también pueden ser de índole personal o familiar. Y después tenemos el cuarto pilar, que es ayuda profesional, que es dirigirte a coaches y a psicólogos que están especializados en emprendedores y que sabemos que es gente que funciona fenomenal. Y el quinto pilar es la investigación científica, que es entender cuál es el problema real, hasta dónde llega, ¿no? Pues como este estudio que decíamos de Snapshot, ¿no? Saber que hay un 72% de emprendedores afectados por problemas de salud mental, evidentemente es una llamada de atención al ecosistema en general, a las instituciones públicas, tal, para que se puedan hacer cosas que palíen esa pandemia. Y también hacemos estudios científicos sobre la efectividad de nuestras herramientas. Entonces tenemos uno hecho sobre antes y después de haber hecho nuestro curso Healthy Minds, con un grupo de 30 emprendedores. Hemos hecho un antes y después con otro grupo de 21 emprendedores de haber estado en un grupo, en un grupo de estos de emprendedores que llamamos Personal Board. Entonces, cómo es la diferencia entre el antes y el después de un año de haber estado perteneciendo a un grupo de estos, y ahora estamos haciendo el estudio de fatiga mental. Entonces, y en los antes y después veis que Sí, o sea, el cambio es enorme. El problema que tiene esto es cómo sostienes ese cambio luego en el tiempo, cómo lo mantienes. Claro. Y ahí, si tú no incorporas de verdad los nuevos hábitos que te hemos trasladado, y ahora vamos a hacer también uno sobre retiros, la efectividad del antes y el después de un retiro. Pero entonces tú, de un retiro o de un curso de estos que dura 8 semanas, puedes salir muy transformado y en esas 8 semanas haber hecho un montón de cosas que te vamos planteando a lo largo del curso, y efectivamente tus niveles de ansiedad han bajado un montón, la depresión, en fin, todas las cuestiones, digamos, en positivo se han elevado, pues tu nivel de energía, en fin,
todo lo que medimos hay una gran diferencia, pero si tú coges a esa persona que ha hecho el curso y le vuelves a medir dentro de un año, como no haya implementado de verdad esos nuevos hábitos, lo mismo te lo encuentras igual. Yeah. Entonces aquí lo importante no es solo hacer el curso y adquirir esos conocimientos, mantener. sino mantenerlos. Y en este trabajo de visibilización de todos vuestros mensajes y de compartirlos pues, con medios, con instituciones, con otras empresas, ¿habéis encontrado obstáculos o se os ha hecho sencillo? Bien, no, en general ha ido muy bien. Ahí no hemos tenido ningún tipo de problema y de hecho toda la parte, digamos, mediática, muy receptiva, porque qué duda cabe que ahora mismo los temas de salud mental a nivel transversal en esta sociedad están entrando en todas las agendas ya de lo público y de lo privado. Entonces, bueno, pues todas las voces que pueden sumar algo a esta discusión o nutrir la discusión sobre salud mental en el ámbito laboral, en medios, por ejemplo, está muy, muy bien recibida. Y luego, pues, por ejemplo, nosotros con fondos de inversión, o sea, con Venture Capital, con aceleradoras, con incubadoras, tal, vamos, nos llaman encantados a que vayamos a darles charlas a sus emprendedores porque saben que hay un problemón ahí. Y no, en principio a nivel de comunicación sin problema. Y precisamente desde estas aceleradoras o inversores que tienen un papel fundamental en el sector, ¿qué crees o qué cambios crees que deberían implementarse? Bueno, tienen que tomar conciencia de que efectivamente este es un problema que afecta a muchos más emprendedores de los que se pensaba y desde luego lo suyo sería que fueran donantes de Ancla, porque ellos no van a impulsar una solución a este problema desde dentro porque no se dedican a esto, evidentemente no es su core business, pero desde luego sí que deberían de estar todos apoyando la labor de Ancla y no unos cuantos como hasta ahora, ¿no? Y a nivel de transformación cultural, en el ADN del emprendedor y del sector, ¿qué se puede hacer más allá de colaborar con Ancla? Me refiero a meterlo en el ADN, ¿no? de cada... Hombre, vamos a ver, es que aquí es como todo, esto es un tema de toma de conciencia. Si tú no sabes qué problema tienes, es imposible que te puedas poner manos a la obra. Entonces, lo primero que tiene que el ecosistema darse cuenta es de que aquí hay un problema muy serio y que afecta a la gran mayoría de los emprendedores. Mientras tú no quieras ver esa realidad, no vas a poder hacer nada. Una vez que tomas conciencia de que esa realidad está ahí, pues evidentemente ya puedes empezar a dar tus pasos. Habrá gente más ambiciosa y gente más creativa que se le ocurrirán más cosas o que tirarán de nosotros por, oye, ¿cómo me ayudáis a que yo a mi colectivo le ayude a mejorar su estado de salud mental o a prevenir o a no sé cuántos? Y a otros se les ocurrirán sus propias ideas, tal, pero desde luego sin toma de conciencia es que no se puede hacer nada. Oye, y en la universidad, cuando salimos de la universidad formados, a lo mejor muy bien formados, además esta es una universidad top tier, ¿salen suficientemente formados en todos estos asuntos que hemos estado hablando, todos estos pilares para tener un bienestar integral? No. De hecho, en la universidad, en las grandes universidades, en las top universidades del mundo, hay mucho problema de salud mental. ¿Ah, sí? Claro, porque son hiperexigentes, hipercompetitivas y los estudiantes no tienen recursos para manejar ese nivel de presión, de estrés y de competitividad y tienen serios problemas de salud mental entre los alumnos. De hecho, el IE, por ejemplo, aquí en España, yo recuerdo que en su día uno de los motivos por los que lanzaba el instituto, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo ahora mismo cómo es el nombre, pero tienen un instituto dentro del IE un poco enfocado a ayudar a los emprendedores a encarar mejor toda esa tensión. Bien. Para que no se convierta en un problema de salud mental. Claro, es que según me comentabas, las mejores... El Wellbeing Institute, creo que se llama. Bueno, creo. Pues el nombre está claro, sí. Una declaración de intenciones. Total. Según me comentabas, si en las universidades top tier ya existe esta competitividad, realmente lo que se está forjando ya es una mala manera de hacer las cosas. Aunque sea un experto absoluto en finanzas o en tecnología, ya viene el problema de antes, ¿no? Hay que ver cómo lo están gestionando estas universidades, que lo mismo en estos últimos años también han metido unos programas sensacionales para esto, pero desde luego el problema lo tienen dentro. Porque, Carlota, podemos tener esa similitud, ¿no? De que a lo mejor en la universidad, sobre todo las grandes universidades que hacen esfuerzos grandes también por estar el número uno, claro, ellas también tienen que ser elegidas por los mejores estudiantes. Entonces, hay veces que el simple hecho de tomar acción en algo de salud mental o en algo
estigmatizados socialmente, les da miedo, yo sospecho que les da miedo, no vaya a ser que en esta universidad tengan un problema generalizado de salud mental o que no esté gestionado. Cuando realmente habría sido una cosa buena, pues a lo mejor se oculta. El ejemplo más gráfico es con una aerolínea. Tú imagínate que una aerolínea donde hay problemas de salud mental, como en todas partes, pues toma cartas en el asunto y hace un plan de prevención de riesgo de ideación de autolítico. Claro, si tú te enteras que una aerolínea pues, tiene un plan de prevención del riesgo autolítico, pues a ti, hombre, prefieres otra, ¿no? Prefieres que tu piloto no esté inmerso en un plan de una campaña porque parece que su empresa pues hay un problema generalizado. Es decir, es un poco la pescadilla que se muerde la cola y saber quién es el listo que toma primero la primera acción, ¿no? El primero en hacer las cosas. Hombre, aquí es que los casos que tú estás poniendo, claro, son casos donde te tiene que elegir el cliente, ¿no? Claro, yo si te contesto como Carlota Mateos, yo te digo, a mí si me dices ahora mismo que todas las empresas que manejan un alto grado de estrés tienen programas entre las que cuentan con acciones dedicadas a la prevención de ideas suicidas, pues me parece normal. A mí me parece normal y me parece bueno, porque entiendo que cualquier empresa que esté sometida a sus empleados a mucho grado de estrés, porque es así la naturaleza del trabajo, me parece bien. No pienso que estoy volando con una empresa donde el piloto se le puede ocurrir una idea muy chunga, ¿no? Mientras está en vuelo con todos nosotros dentro. O sea, yo no llego a eso. Y en el tema de las universidades, pues también me parece un poco naif no pensar que en las grandes universidades de mayor referencia del mundo no hay un nivel de estrés mucho más elevado que en una más normalita. Yo creo que eso todos somos conscientes de que va gente muy brillante, que el profesorado exige mucho más y que el estudiante está dispuesto a dar mucho más y que eso entras en un ciclo que puede ser un poco pernicioso. A mí, si yo fuera a mandar a mis hijos, desde luego me gusta más saber que tienen un plan de prevención para esto, porque sé que mis hijos van a entrar en una dinámica muy estresante. Si quieren estudiar en Harvard o en el MIT, ¿sabes? No, está claro. Y además, entonces, para mí es natural. Para mí es como tú, ¿no? qué bien. Es lo natural, es lo lógico. Que haya gente que le eche para atrás, pues seguro que también hay gente que le echa para atrás. Con todas estas cosas que estamos haciendo y que además que cuentas, ¿no? Que ya las diferentes instituciones se van poniendo planes de acción, que es muy buena noticia que los stakeholders que habéis tenido en Ancla o los emprendedores con los que habéis trabajado, los inversores, donde dais charlas, pues que el recibimiento cada vez es mejor, parecen buenas noticias. ¿Dónde crees que estaremos en 5 o 10 años? Mucho mejor, porque realmente no es sostenible. O sea, el problema de salud mental que atraviesa nuestra sociedad no es sostenible porque es una pandemia, no solo para los emprendedores, tenemos una pandemia de salud mental y esto afecta a la productividad de las compañías, los niveles de absentismo son muy elevados y el nivel, como digo yo, estamos en una sociedad doliente, o sea, hay mucha gente que lo está pasando mal y ya da igual, ya no solamente ni siquiera entre la población trabajadora. Ahora más que nunca tenemos niños y adolescentes tratándose con psicólogos, con unas tasas de ansiedad nunca vistas antes, que por supuesto influyen también los temas de las redes sociales, de las horas que dedican al móvil, o sea que hay un montón de cosas que antes no había, que también lo están empeorando, pero lo que está claro es que esto no es sostenible. Y que la sociedad se está dando cuenta de que esto no es sostenible, con lo cual yo creo que esto solo puede ir a mejor en el sentido, no de que tengamos menos incidencia dentro de 5 años, a lo mejor hay más, pero va a haber muchos más medios y muchas más plataformas y mucha más prevención de la que hemos tenido 5 años atrás, que era 0. Entonces yo creo que esto solo puede ir a mejor. Otra cosa es que efectivamente esto no siga creciendo exponencialmente, que la problemática no siga creciendo exponencialmente. Y eso también pasa, yo creo, por un tema espiritual. Y es que nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos desconectado de los demás y nos hemos desconectado de la naturaleza, que es
nuestro hábitat natural, ¿no? Entonces, el estilo de vida que estamos llevando como sociedad cada vez nos desconecta más de todo lo que nos da sentido. Entonces, yo creo que también aquí hay un tema, y no es un llamamiento religioso para nada, porque además yo, de hecho, es que no vengo de ninguna tradición religiosa, casi al contrario, ¿no? Mis padres siempre han sido como muy al margen de la cuestión religiosa, pero para mí hace 5 años se me ha abierto un anhelo espiritual de reconexión, lo primero de todo, conmigo misma. El saberte leer, ¿no? Como decíamos antes, que la fatiga mental nos podemos dar cuenta, pero tienes que estar conectado con tu cuerpo y con tu ser. Y tienes que saber cuando estás cansado, tienes que saber cuando te duele, tienes que saber cuando te estás durmiendo a horas rarísimas que antes nunca te has dormido. O sea, tienes que saberte leer, tienes que darte cuenta de que no puedes seguir cortando relaciones con todos los que te rodean y te quieren. Es una toma de conciencia de índole, para mí, espiritual, que la sociedad necesita empezar a hacer también, porque es verdad que estamos súper desconectados. Carlota, ha sido súper interesante. Muchas gracias. Ojalá pues muchos emprendedores puedan escucharnos y tomen conciencia y visiten Ancla y bueno, pues empiecen a hacer todo lo que proponéis, que es fantástico para recuperar ese bienestar en el sector. Sí, ojalá dentro de unos cuantos años Ancla no sea necesaria, porque hayamos tomado conciencia todos. Es una de esas iniciativas que ha nacido para morir. Para ¿no? morir, sí, felizmente. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.